como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor o para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Cuáles nuevas buenas hay para ti o no tan buenas? Vamos a ver a quién le estoy leyendo. Veamos, ¿cómo está tu energía ahorita en este momento? El juicio te habla. El juicio te dice, sal de esa zona de confort. Si estás triste o acongojado o melancólico o en depresión, ya es hora de que salgas de allí. Es hora de que abras los ojos bien y salgas de esa tumba donde estás. Resucita, abre esos ojos y mira lo que puede estar fuera, lo que puede estar afuera. A lo mejor algo que te está esperando y tú estás perdiendo tu tiempo malamente. Comienzo desde cero. Muy probablemente que también puede ser que el juicio te está mandando a salir porque puede haber un comienzo desde cero. Ahora sí que te digo, cambio de ciclos definitivo. Tienes que hacer cambio de ciclo porque hubo entonces acá una ruptura. Cuando la muerte sale así invertida es porque está hablando que el cambio de ciclo ha sido obligatorio porque han habido circunstancias que así lo han querido. Veo acá también que sí que tienes un poquito de tristeza, lógicamente acabas de tener quizás un rompimiento. Y mira lo que se presenta al final. Al final del camino, aquí hay un galán o una galanaza. Así que te digo, mi querido y adorado Cáncer, es hora de que salgas de donde estás. Ya es hora de que salgas de esa depresión que tienes. Si estás ahorita deprimido o deprimida, necesitas urgentemente salir de allí, empezar de nuevo, ponerte como el loco acá, salir. Libre, libre, sal, busca, sal, diviértete, espárcete, porque algo para ti seguramente está por venir. Y ahí estoy viendo ese galán al final o esa galana. Y sí que te digo, necesitas hacer un cambio de ciclo urgente y sí es cierto, todavía sientes un poco de tristeza, todavía la tristeza te embarga, pero así todo, sal, que poco a poco te vas a ir recuperando. Y lo que viene es lo que viene, algo nuevo para ti que viene, definitivamente. Y mira tú, con un sol radiante. Así que no te lo vayas a perder. Viene para ti definitivamente una cosa diferente, algo diferente al final del camino. Cuando yo hablo al final del camino, estoy hablando ya a un futuro un poco más adelante. ¿Por qué es el futuro más adelante? ¿Por qué tiene que ser más adelante y no en el primer momento? Porque Cáncer, definitivamente esta ruptura te ha dado duro, te ha dado como quien dice donde es. Y todavía hay secuelas, todavía se ve que al final de los tiempos, a un futuro más o menos mediano, todavía algo te está pegando, algo te está doliendo. Esta relación, esta ruptura te dio de verdad, como quien dice, muy duro. Sin embargo, que no te preocupes, te dice el tarot. Que no te preocupes, te dice el juicio. Que salgas, que busques, que te despejes, que te quites esas lágrimas de una buena vez, que te eches un buen baño, que te acomodes, que te arregles, que te pongas bello o bella, porque para ti hay algo que te espera. Y ese es un cambio de ciclo que vas a hacer definitivamente porque sí, de todas, con toda y tristeza. Pero poco a poco esa tristeza se va a ir yendo. Vamos a ver entonces ahora acá qué otra cosa nos están diciendo. La otra cara de la moneda, por supuesto. Vamos a ver qué hay. Veo así que sí que te dolió. Y sí es cierto, hay muchísima tristeza. Vamos. Mira, es justo, muy justo lo que puede suceder para ti. No será una cosa del otro mundo que digamos qué bruto, pero qué maravilla de relación, qué cosa. Pero sí es algo que de verdad puedes empezar a valorar. Así que te digo, mira,
esta persona es una persona muy tranquila, que piensa bastante, una persona que a lo mejor también viene de una relación un poco fuerte del pasado y de verdad es alguien que sí, que se engancha facilito, que se enamora rapidito, que de verdad es una persona que le vas a encantar, va a quedar enganchado o enganchada, fascinado o fascinada esta persona con este encuentro contigo. Así que al final del camino, los encuentros, y mira, con muchísima, muchísima pasión, viene para ti ese encuentro. Entonces sí que te digo que por un lado tú un poquito de tristeza, esa persona quizás un poquito débil, porque se nota que también viene o ha venido de una relación más o menos tormentosa, pero también está viendo que te ve muy débil, se pone un poco débil porque te ve con bastante tristeza, que estás muy triste todavía. Entonces le da miedo quizás a lo mejor emprender una relación contigo, a sabiendo que tú todavía estás un poco pensando un poquito en ese pasado. Pero no te preocupes, que esta persona de verdad, es alguien que puede ayudarte muchísimo a sacar lo que queda, el residuo que pueda quedar de esa relación y palabra cierta. Y voy a cerrar acá de una vez para que no me moleste. ¿Entiendes? Así que sí que te digo, mi querido Cáncer, definitivamente esto es una lectura para el futuro, una lectura de futuro, definitivamente. No es sino para esas personas que acaban de salir de una, o no acaban, que tienen todavía ese dolor en el corazón, que están en esos cambios de ciclo, que hay cierta tristeza de todas maneras, pero al final del cuento, mira que se presentó y dijo, como dicen, sí señor, y mira, comienzos de prosperidad, comienzos, mira esto, lo que viene para ti. Hay comienzos para ti. Hay comienzos de prosperidad en lo que se refiere al amor, por supuesto. Hay comienzos. De verdad que sí, que te digo, mi querido Cáncer, una bonita lectura que te salió. Por cierto, es una lectura de verdad, vuelvo y digo, para aquellos del futuro. Aunque sí, todavía necesitas, quizás, todavía te va a faltar a lo mejor un poquito salir de este dolor, porque sí que estás triste, no se puede negar, ahí se ve claro, pero ya el juicio te ha mandado a salir, ya el juicio te ha dicho, eres libre, tienes todo el derecho de abrirte campo y de buscar, aprovecha esa libertad para quizás enaltecerte o agrandarte, o buscar esas dignidades que a lo mejor estuvieron por allí perdidas, prepáralas, ponte, vístete de dignidades, para cuando llegue esa nueva persona con este sol. Para cuando llegue esta nueva persona con este sol tan radiante. Y de verdad que va a ser con muchísima pasión que viene esta persona. Eso va a ser fulminante. Honestamente, sí que te digo, vaya. Mira, quizás a lo mejor hasta puede ser la persona que tú estás esperando, que tú siempre has estado esperando. El tipo de persona que puedes estar esperando. Quizás, a lo mejor, ¿por qué no? Porque mira, vienen comienzos de prosperidad. Mira, prosperidad para ti y para esa persona. Ahí te estoy dejando esa lectura. Me encantó esta lectura, me pareció linda y bella. Mira, mi amor, el pasado pisado, déjalo atrás ya. No hace falta. Lo que hace es que te duele más. Mientras más recuerdes ese pasado, más dolor, más se clava esa espina en el corazón. Sácala de una vez con esa pinza, así, rácata, de una buena vez. Sácala, te va a doler, pero saca de una vez eso y vas a ver cómo empiezas a sentir mejoría. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Cáncer. Un besito para ti y que te vaya muy bien. Y ojalá que esto llegue rapidito. Vámonos pues, bye bye.